Buenas tardes, amados hermanos. Paso a dar mi parecer respecto de los versos que se compartieron hoy, estos versos de Juan 20, 22, 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes si los retuviereis, les son retenidos. Tremendo todos estos sucesos descritos en la Escritura, en estos versos de Juan. He leído los comentarios, algunos muy buenos, pero también algunos cargados del pensamiento que enseña la religiosidad, que enseña la religión, ¿ya? Ahí vamos a escudriñar un poquito más profundo, mis amados hermanos. Espero que esto que les voy a aportar les pueda servir para edificación. Primero dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En esta parte los comentarios que han habido han sido bastante acertados, muy acertados. Algunos dijeron que igual que el Padre sopló, ¿verdad? Y les dio el aliento de vida a Adán, ¿ya? Tiene mucho que ver con eso verdaderamente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Recordemos que Jesús está haciendo la regeneración, está regenerando todo conforme al diseño original. En aquel diseño original, el trabajo de Dios fue tomar del polvo de la tierra, ya, formar al hombre y soplar en su nariz aliento de vida, ¿ya? Jesús, al hacer la regeneración, hace exactamente lo mismo. Recuerden que a causa de caer en pecado, a causa de la desobediencia, Dios le dice al hombre, polvo eres y al polvo volverás. Y a la serpiente le dice, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ya? Esa serpiente se alimenta del hombre. Polvo eres y al polvo volverás. Jesús, al principiar su ministerio, al llamar a los 12 apóstoles, los toma del polvo de la tierra y los empieza a crear, a moldear para hacerlos hijos de Dios. Exactamente lo mismo que hace Dios en la creación. Jesús toma del polvo de la tierra y los empieza a moldear. Evita que sigan siendo alimento de la serpiente y empieza a crear en ellos una morada donde Él pueda habitar. Ahí está lo que hablábamos ayer en el tema que estábamos escudriñando ayer, ya de que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Él tenía que tomar a los apóstoles y crearse una habitación donde Él pudiera habitar. Entonces, lo mismo que hizo Dios en la creación, exactamente lo mismo hace Jesús. Toma al hombre del polvo de la tierra, lo moldea, lo forma y una vez que lo formó, sopla sobre ellos el espíritu de vida, el espíritu vivificante, el Espíritu Santo, para que sea el hombre un ser viviente. Vuelva a ser el hombre un ser viviente y sacarlo de toda esa era de oscuridad, de muerte espiritual que vivió desde la caída en desobediencia hasta el sacrificio en la cruz. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Ahora, en el siguiente audio paso a describir la segunda parte. Bien, amados hermanos,
En esta segunda parte, esta parte donde dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos, en esta parte es donde veo que hay bastante influencia del pensamiento religioso, del pensamiento de la mente natural. La mente natural no puede creer que el hombre esté capacitado por el Espíritu Santo para perdonar pecados a otros hombres. Miren ustedes, ¿ya? La mente natural no puede creer que el hombre esté capacitado para perdonar pecados a otro hombre. Dicen, solamente Dios puede perdonar pecados, sin darse cuenta que tenemos el Espíritu de Dios y cuando hacemos eso es el Espíritu de Dios actuando a través de nosotros. Ahí he visto que la mayoría de los comentarios que hicieron respecto de esto lo ven como que uno tiene que confesar los pecados para que los pecados sean remitidos a Jesús, dijo alguno, y ya, pero nadie se puso en la posición correcta, porque estas palabras dice, a quienes remitiereis los pecados. Nos pone a nosotros como el protagonista de remitirle los pecados a alguien más. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Nos pone a nosotros como protagonistas con la potestad, la autoridad de hacer esa acción ante los demás hermanos. Ninguno se posicionó perfectamente en lo que dice esta palabra, mis amados hermanos. ¿Ya? Y eso es por la influencia del pensamiento religioso, que le enseña al hombre que el hombre no tiene ese poder, cuando Dios nos capacitó para ese poder. Así como en la creación, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y lo posesiona con poder sobre toda la creación, ¿ya? Para que reine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, ya llenar la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? Y señorear, ¿ya? Igualmente así Jesús nos da la misma autoridad de señorear sobre todo. Y nos da tal autoridad de poder hasta perdonar pecados o hacer que las personas conserven su pecado. Miren ustedes, amados hermanos, y nadie se posicionó en esta realidad espiritual. ¿Por qué? Porque la mente humana natural no puede creer que el hombre tenga esta potestad. Tal como no lo podían creer en la antigüedad, allá los fariseos, ¿verdad? En aquel relato que está escrito en Mateo 9, donde dice que le trajeron a un paralítico a Jesús sobre su cama, y cuando vio Jesús que tenían mucha fe, les dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban ahí, los fariseos que estaban ahí, decían, este está blasfemando. Y como Jesús conocía el pensamiento de ellos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y mire lo que les dice Jesús. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ojo, nosotros somos hijos de hombre. ¿Ya? Nosotros no nacimos de un animal, ya nacimos de hombre, somos hijos de hombre. Él al decir esto está posicionando a todos los hijos de hombres en esa posición. Nos está haciendo tomar conciencia del poder que tenemos si nos alineamos con el espíritu de vida.
Miren lo maravilloso de esto. ¿Ya? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y miren cómo la gente, toda la gente que estaba viendo ese suceso, entendieron perfectamente que Jesús se refería a ellos, que Jesús les estaba enseñando a todos ellos que todos ellos tenían ese poder. Porque miren lo que dice la Escritura acá justo en Mateo 9, verso 8. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esa potestad la tenemos, amados hermanos. Hay que posicionarnos en esta realidad espiritual. Y mucho más ahora que Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y nos da esa orden. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto de remitir los pecados es quitarle los pecados a la persona, perdonarle los pecados a la persona. Cuando uno emite una carta, va la dirección, en la parte del frente, ¿verdad? Va la dirección del destinatario de la carta, y en la parte de atrás está el remitente, que somos nosotros con nuestra dirección. ¿Cierto? Y ese remitente está porque si la carta no llega a destino, el correo te la devuelve a esa dirección. Esa carta no llegó a destino y es remitida. Cuando nosotros le remitimos los pecados a alguien, estamos quitándole los pecados a él y devolviéndoselos al que los emitió. ¿Y quién es el que emitió esos pecados? Satanás, el padre del pecado, el padre de la mentira. La obra de Satanás es el pecado. Así que nosotros estamos tomando el pecado que tiene esa persona y se lo estamos devolviendo al que lo emitió. ¿Ya? Miren que el amado hermano apóstol Pablo dice, hago lo que aborrezco, ¿ya? Lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que aborrezco y hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren ustedes lo maravilloso de esto. Entonces, cuando nosotros entendemos que en realidad esos pecados no los hizo la persona, sino una identidad pecadora que el diablo le creó, tomamos todo eso y se lo devolvemos al que lo emitió, se lo devolvemos al diablo. Y ahí liberamos a la persona del pecado, lo limpiamos de toda maldad. Miren ustedes lo maravilloso de esto, mis amados hermanos, es imprescindible posicionarse en esta realidad espiritual porque todo este poder ha sido dado a los hombres, acá lo dice Mateo 9, verso 8. Así que, mis amados hermanos, les exhorto a escudriñar profundamente todo esto, mis amados hermanos, y posicionarse en esta realidad espiritual. Los amo en el Señor, espero que este aporte les sea de beneficio, les sea de edificación, mis amados hermanos.